Hola, señor youtubers. Bueno, tengo un vídeo especial, un vídeo nuevo, un vídeo que no va a interesar a todos, lo siento. Es un vídeo muy específico porque es un vídeo para estudiantes, porque os voy a enseñar cómo hacer un comentario de texto histórico perfecto, comentario de texto histórico que el profesor se quede muerto con lo bien que está hecho. Además, os voy a. La aplicación os la voy a dar basándome en los apuntes que yo mismo he hecho sobre los comentarios de texto histórico, que los vais a tener disponibles en la descripción de este vídeo y en un enlace que os voy a poner a un blog que yo tengo sobre historia, donde vendrá esta guía de comentarios de texto y muchísimas más cosas que yo utilizo con mis alumnos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es un comentario de texto y para cuándo va a servir? Os va a servir en todas vuestras etapas de la ESO, en el bachillerato, incluso en la universidad, incluso después, cuando queráis. Esto se puede utilizar siempre. ¿Un comentario de texto qué es? Nosotros cogemos un texto que nos va a dar el profesor y tenemos que hacer con él historia. Vamos a hacer historia, vamos a convertir nosotros un papel donde tenemos unas cuantas cosas en algo histórico. Vamos a describir un hecho histórico, vamos a describir un acontecimiento histórico, vamos a contar un rollo, pero dándole a eso una versión propia, un aroma propio, ¿de acuerdo? Entonces se va a quedar muy bonito, es muy sencillo, pero hay que entenderlo. Una vez que sabes hacer uno, lo sabes hacer todos, cambiando simplemente el contenido. Pero una vez que aprendemos a usar el continente, cómo se hace un comentario de texto, es igual para todos. Así que yo espero que esta explicación os sirva, la voy a hacer con el ordenador para que veáis ya explicando la guía paso por paso. Va a durar unos 20 minutillos, un poquito más, pero bueno, va a servir para siempre. Esto os sirve en el curso en el que estéis y evidentemente tenéis que seguir lo que diga vuestro profesor, pero vais a aprender por una vez por todas a hacer un comentario de texto sencillo, fácil y espero que bien explicado. Así que espero que os guste y bueno, venga. Que hemos acabado la introducción, ahora vamos a pasar ya a ver la pantalla del ordenador y voy a explicaros ya lo que es cómo se hace un comentario de texto basándonos en la guía que voy a compartir con vosotros tanto en la descripción de este vídeo como en el enlace que os voy a dar para que entréis también a mi blog, que tengo un blog personal donde hay muchísima información relacionada con la historia y donde también está esta guía, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho el trabajo previo, el trabajo de preparación que os he explicado antes cuando yo salía, ese trabajo previo de preparación pues nos va a servir a nosotros ahora para trabajar mucho más en profundidad y hacer un comentario de texto perfecto, que es el que os voy a enseñar, a hacer. ¿De acuerdo? Este comentario de texto se divide en 4 apartados, siendo el primero de ellos la clasificación del texto. Todos los textos no son iguales, son de diferentes tipos, diferentes temáticas, diferente intención. Ahí tienen diferentes características, que eso es lo que vamos a ver brevemente ahora. Eso en cuanto a la clasificación del texto. En primer lugar, tenemos que hablar del apartado número A, que es el origen. Mirad, aquí solo hay dos tipos de origen. Puede ser una fuente primaria o una fuente secundaria. ¿Cuál es la fuente primaria? Muy sencillo, la fuente primaria es la que habla de un acontecimiento histórico, un texto donde se refleja un acontecimiento histórico y está escrito en la época en la que ocurrió. ¿Vale? Si yo escribo ahora mismo sobre el COVID-19, pues la fuente es primaria. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo, lo estoy viendo, no me lo han contado, ni he buscado información en ningún sitio, no, lo estoy viendo yo, ¿vale? Vale, no significa que tengas que escribirlo el mismo día que ocurre el suceso, puedes escribirlo al tiempo, pero tú eres coetáneo de los hechos, los estás viviendo tú, ¿vale? Una fuente secundaria, pues justo lo contrario. Yo ahora mismo me pongo a escribir sobre, por ejemplo, el otro día que hablé de la gripe española del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Bueno, pues la gripe española del siglo XX, yo soy una fuente secundaria porque yo no la viví, ¿vale? Por lo tanto, está redactado posteriormente. Muy sencillo. B, la naturaleza del texto. Mira, la naturaleza del texto. Vamos a ver qué tipo de texto es, ¿vale? Es en función a cómo está estructurado o cómo está realizado. Por ejemplo, puede ser un texto empezado por el primero, que es un texto jurídico, que es el más sencillo de identificar. ¿Por qué? Son los textos que tienen carácter legal. Es decir, son leyes, constituciones, artículos de una constitución, son normas, acuerdos internacionales, tratados entre países, como pone ahí, ¿vale? Es decir, normalmente lo vas a ver claro porque va a poner artículo 1. Bueno, no. Artículo 2, artículo 27, no sé qué, puede ser de cualquiera, una constitución, una norma, cualquier cosa. Lo vamos a ver enseguida, ¿de acuerdo? Esos son los textos de naturaleza jurídica. Ahora ya se complica un poco. Vamos a ver los textos de característica histórico-literarios. ¿Estos cuáles son? Estos son los que están muy relacionados con la literatura, ¿vale? Es normalmente el autor del texto, ya sea coetáneo a los hechos, ya sea fuente primaria o secundaria, te va a contar unos hechos desde un carácter subjetivo, ¿vale? Mediante, ¿cómo? Utilizando herramientas literarias, como por ejemplo pueden ser unas memorias, unas autobiografías, un artículo de prensa en la sección de opinión o simplemente una novela, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahí os voy a comprar un ejemplo rápido. Émile Zola escribió una novela que se llama Germinal sobre la situación de los obreros en las minas en el siglo XIX.
¿vale? Bueno, pues eso es una novela, es decir, son personajes ficticios, son personajes inventados, pero te está explicando un acontecimiento histórico, ¿vale? Evidentemente de carácter subjetivo porque él te está contando la historia en función a él la interpreta, ¿vale? Pues eso, está reflejando ese acontecimiento histórico desde su propia visión y utilizando unos recursos literarios, ¿vale? ¿Por qué hago referencia a estos recursos literarios? Porque luego tenemos el texto histórico circunstancial. El texto histórico circunstancial son textos objetivos, normalmente son textos objetivos y que han ocurrido en el momento. Es decir, por ejemplo, imaginaos Hitler da un discurso, pues se produce, a nosotros nos da la transcripción de ese discurso, por lo tanto estamos hablando de que es un texto histórico circunstancial, que está relatando el hecho en concreto que ocurrió en esa época. A ver, voy a pasar la página, ¿de acuerdo? Bien, el propio acontecimiento histórico. Luego, por ejemplo, tenemos proclamas, tenemos declaraciones, tenemos manifiestos, pues son hechos que no están interpretados por nadie, simplemente te cuentan el hecho en sí para que tú ya lo interpretes, ¿vale? Es decir, tú un discurso de Hitler no viene interpretado. El discurso de Hitler es el acontecimiento histórico propio, es el discurso. Por lo tanto, suele ser ese tipo. Por ejemplo, un artículo de prensa normal, que aquí no viene, en el apunte no viene, por cierto, es un fallo. Lo que es en el artículo, una noticia de un periódico que no sea en la sección de opinión, sino sea una sección de noticias, bueno, te está contando un acontecimiento histórico de la forma más objetiva posible. Por lo tanto, estamos hablando de eso, de que te cuenta el propio acontecimiento histórico con un escrito de ese momento, ¿vale? Luego tenemos el texto historiográfico. El texto historiográfico se parece mucho al texto histórico literario. Son artículos subjetivos, normalmente los textos historiográficos están escritos siempre como fuente secundaria, ¿vale? El texto histórico circunstancial, histórico literario puede ser que esté escrito en el momento, ¿vale? Ese sí que puede ser una fuente primaria. El texto historiográfico siempre es una fuente secundaria, porque es un autor que investiga sobre un hecho en concreto y habla de ese hecho en concreto en profundidad. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una novela? Pues eso, porque esto es un texto histórico, esto es un libro histórico, de una temática histórica, que no es una novela, normalmente no son personajes ficticios. Si fueran personajes ficticios, personajes inventados, ya estaríamos hablando de una novela. Entonces es un libro que habla sobre un acontecimiento histórico. Yo que sé, por ejemplo, ahora mismo yo me dedico a escribir sobre la Revolución Francesa. Bueno, pues es un texto historiográfico, ¿de acuerdo? Otra cosa es que yo haga una novela sobre la Revolución Francesa y te cuento la propia Revolución Francesa, pero desde un punto de vista literario. Invento personajes, les monto una película, les monto un contexto, les monto una vida, les monto una descripción de paisaje. Normalmente en el texto historiográfico no es así. Es decir, no significa que no puedas describir paisajes, pero significa que tú vas a contar el hecho histórico tal cual, sin florituras, ¿vale? Esa sería la diferencia entre el texto historiográfico y el texto histórico literario, ¿vale? No sé si ha quedado claro el texto histórico y el texto histórico circunstancial, ¿vale? El texto histórico circunstancial no es la interpretación de nadie, normalmente suele ser la propia descripción de ese hecho. Por ejemplo, si Manuel Azaña da un discurso en el Congreso, en la Segunda República, pues nosotros cogemos la transcripción de ese discurso, ese discurso escrito, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que son textos que te cuentan el acontecimiento histórico desde un punto de vista objetivo. Son los hechos que sucedieron y están contados tal cual, sin ningún tipo de interpretación. El apartado C es la temática, ¿vale? La temática, esto simplemente que sepamos identificar de qué va, ¿vale? Pues puede ser un tema político, puede ser social, puede ser económico, puede ser político-económico, puede ser demográfico, religioso, es decir, puede ser pues, con el tema. Es decir, tú ves una película, esta película va del oeste, ¿vale? Pues ya está. Va de vaqueros que invaden tal sitio. Bueno, pues vaqueros que invaden tal sitio. Va sobre la llegada del hombre a la luna, pues esa es la temática, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Esa es una temática geográfica. El C, localización espacio-temporal. Vamos a ver, tenemos que intentar más o menos decir el texto de dónde va. Si, por ejemplo, el texto, como he dicho antes, va de la Revolución Francesa, pues nosotros la acotaremos dentro de la Revolución Francesa. Que no sabemos qué año en concreto o en qué día de mes está escrito el texto, no tenemos por qué saberlo. Bueno, pues decimos que la Revolución Francesa va entre el año 1789 y 1799. Pues ya está, pues decimos que está en ese lugar. Oye, que sabemos que fue el asalto a la Bastilla, que eso fue el 14 de julio de 1789, pues lo decimos, ¿vale? Bien, y una vez que lo tenemos situado en el espacio y en el tiempo, Francia, pues contamos una pequeña descripción del contexto histórico, es decir, qué ocurre en esa época. ¿Por qué se produjo el asalto a la Bastilla? Pues el asalto a la Bastilla está dentro del contexto histórico de la Revolución Francesa y podemos dar la definición de la Revolución Francesa. El apartado número es el del autor. El autor, mira, si sabemos quién es el autor del texto, lo decimos.
El autor del texto es el propio Hitler, porque es un discurso. El autor del texto es Luis XVI. Bueno, pues Luis XVI de la Revolución Francesa. Si no lo conocemos, en alguna ocasión lo conoceremos, no lo conoceremos, depende de si incluso muchas veces no viene escrito, es decir, no sabemos quién es, ni es un personaje, ni es importante, porque a lo mejor imaginas que es de un artículo del siglo XIX, un articulista que, oye, que lo único que hizo bien en su vida fue escribir ese artículo y no tiene más. Pues simplemente decimos que es un artículo, que es por un periodista que escribió en tal periódico y punto, ¿vale? Y el que tiene finalidad es que el texto en sí, qué finalidad y a quién va dirigido. Es decir, si por ejemplo es una carta que Hitler le escribe a Mussolini, pues una carta que Hitler le escribe a Mussolini, ¿vale? ¿A quién va dirigido? A Mussolini. Y la finalidad es de informar. ¿Es un libro que he escrito yo? ¿A quién va dirigido? A todo el mundo. Y mi finalidad es divulgar, informar, comentar, ¿vale? Es decir, depende de si es público o privado, pues tendrá un destino y una finalidad, pues, diferente. Vamos ya, que no me quiero liar mucho, vamos ya al análisis del texto. Mira, este es uno de los primeros puntos claves y es esto. Lo primero que tenéis que tener claro es lo que viene aquí. Este apartado no consiste en realizar un resumen. No es un resumen del texto, ¿vale? Un resumen del texto pondría resumen del texto. No, aquí pone análisis del texto. ¿Esto qué es? Nosotros, si os dais cuenta, cuando os he explicado antes que el texto lo teníamos que dividir en párrafos, en ideas principales, en ideas secundarias con diferentes colores y las líneas numeradas, eso iba por algo, no era por gusto, sino era porque nos hace falta el análisis del texto. Tú ahora mismo coges y tienes que decir cuál era la idea principal del texto. Vamos a volver a este texto que os he dicho sobre Hitler y Mussolini. Hitler le dice a Mussolini que va a invadir la Unión Soviética. Eso se lo dice en el párrafo segundo entre las líneas 7 y 8. Pues decimos, en el segundo párrafo entre las líneas 7 y 8 nos encontramos con la idea principal del texto, que es que Hitler informa a Mussolini de que se va a producir la invasión de la Unión Soviética. Entonces seguimos y explicamos un poco. Invasión que se produce en el contexto de la Segunda Guerra Mundial porque Hitler quería acabar o quería anticiparse a cualquier movimiento que pudiera realizar Stalin, ¿vale? Entonces, ya está. Hemos dicho cuál es la idea principal y la hemos explicado. Ahora nos vamos a las ideas secundarias y decimos, una idea secundaria nos la encontramos en la línea número 8, en el párrafo número 8, por ejemplo, o en el párrafo número 3, en la línea 7, y es que Hitler le resume o le dice a Mussolini cuáles son los motivos por los que va a realizar esa invasión. Y decimos, los motivos son económicos, políticos, porque quiere esto, que quiere lo otro. Entonces, ahí tenemos esa idea, ¿de acuerdo? Esa idea secundaria. Podemos tener 4 ideas secundarias, 5 ideas secundarias, una idea secundaria, sí, depende de la extensión del texto y como nosotros lo veamos. Nos podemos encontrar que, por ejemplo, la idea principal está en la línea 7, en el párrafo 7, perdón, y una idea secundaria en el párrafo 1. Es decir, eso no os preocupéis, el orden lo mandéis vosotros, ¿de acuerdo? Bien. Ha analizado el texto, repito, no es hacer un resumen, simplemente es organizar las ideas principales y ideas secundarias y explicarlas. Pues vamos a pasar al tercer apartado, que quizá es el más importante, bueno, quizá no es el más importante de todo el trabajo, y es lo que es el comentario de texto en sí. Aquí es donde nosotros vamos a hacer historia, vamos a coger y, tomando como excusa el texto que estamos analizando, vamos a contar todo el rollo, vamos a contarle al profesor para que se quede muerto, vamos a contarle todo lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, si el texto va sobre Hitler. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a ver, mirad. Nosotros sabemos que en el apartado anterior hemos hablado de las ideas principales y las ideas secundarias. Bueno, pues ahora lo que hacemos es coger estas ideas y ya las desarrollamos. Aquí contamos todo el rollo, todo lo que sepamos. Tú te pasas perfectamente la Segunda Guerra Mundial, pero lo que no nos vale es que nos cojas Segunda Guerra Mundial, causa, las cuentes, desarrollo, lo cuentes. No, porque para eso tenemos el libro y vamos al libro. No, aquí lo que queremos es que tú la construyas. ¿Cómo la vas a construir? De la siguiente forma. Volvemos a la idea principal del texto. La idea principal del texto era que Hitler le mandaba esa carta a Mussolini, ¿de acuerdo? ¿Qué le decía a Mussolini? Le decía que iba a invadir la Unión Soviética. ¿Por qué iba a invadir la Unión Soviética? Y ahí estamos tratando una idea secundaria. Bueno, pues esa idea secundaria que estamos tratando, esa idea secundaria, que ha pasado un helicóptero, un avión, yo sé lo que pasa, se oye mucho ruido, sigo. Esa idea secundaria, esas ideas que estamos tratando, ahora tenemos la idea secundaria, que es que le explica por qué, porque la batalla contra Inglaterra se ha alargado y ha decidido anticiparse a los movimientos de Stalin. Y aquí ya cada uno puede tirar para un sitio. Es decir, que esto es como si nosotros tuviéramos un árbol que nosotros le vamos poniendo diferentes ramas. Y nosotros, un alumno puede empezar a explicar, por ejemplo, la batalla de Inglaterra y otro alumno puede empezar la situación que estaba entre Hitler y Stalin. Bueno, da igual. Es decir, aquí lo importante es que con la excusa de esto contéis la Segunda Guerra Mundial, pero el camino, los pasos para contarla, sois vosotros los que mandéis por los pasos. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues te dices que la batalla de Inglaterra ha fracasado. ¿O por qué? Entonces dice, la batalla de Inglaterra es cuando se produjo la invasión de Hitler sobre las Islas Británicas. Esta invasión no funcionó, pese a los bombardeos, Inglaterra aguantó,
¿vale? Y ahora bien, lo relaciona y lo sigue relacionando con la historia. Pero, por ejemplo, una nación que no aguantó había sido Francia. Entonces ya está volviendo casi al inicio de la guerra, porque Francia fue invadida por Hitler en menos de un mes porque funcionó la táctica relámpago de Adolf Hitler. ¿Qué era esa táctica relámpago? Y le explica la táctica relámpago. Y de pronto ya les he explicado qué países habían luchado, Francia, Inglaterra, por qué había invadido a Francia, por qué no había invadido Inglaterra, y de pronto vuelves y dices, bueno, siguiendo el texto, tienes que hacer vueltas al texto, es decir, te vas al acontecimiento histórico, lo cuentas y devuelves al texto, ¿vale? Nunca pierdas de vista el texto, ¿de acuerdo? Sí, repito, como excusa del texto y de las ideas principales y secundarias vas a contar la guerra mundial. Ahora vuelves al texto y dices, bueno, en el texto, de nuevo, Adolf Hitler te decía que iba a invadir la Unión Soviética, pese a que había tenido un acuerdo con la Unión Soviética. Y de pronto, cogiendo esa idea secundaria, dices, sí, porque en el año 1940 firmaron un acuerdo que se llamaba el Acuerdo Anticomintern, que era un acuerdo por el cual era un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Hitler. Y ahora cuenta un acontecimiento, o cuentan más cosas. En la guerra se habían firmado antes de la guerra se habían firmado una serie de acuerdos y ya están metiendo rollo que no viene en el texto. Es decir, ¿entendéis lo que es esto? Es decir, es cogiendo como excusa el texto que tenemos, le vamos a dar forma y vamos a contar ese acontecimiento histórico, pero de una forma libre, cada uno lo va a contar a su ritmo. Por ejemplo, otra persona puede empezar a contar, a hacer su comentario basándose en las alianzas. Bueno, repito, esto es un árbol y tú a ese árbol le vas poniendo diferentes ramas y tú al final las ramas puedes poner la primera, la tercera, la quinta y otro puede poner la cuarta, la sexta y después la primera, tercera y quinta. Al final se va a quedar un árbol, pero tú vas a ir poniendo poco a poco. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Entonces, eso en cuanto al comentario de texto. Este es el apartado más extenso, ¿vale? Por ejemplo, mirad aquí, la clave de un comentario es ir partiendo de las ideas principales que están de este análisis, realizando poco a poco para ramificaciones que se inserten el texto en su obra concreta. Así se explica de nuevo el texto, el acontecimiento y la época a la que pertenece. Dado que al comentar un texto partimos con la ventaja de que conocemos tanto es que escribo súper bien. Bueno, pues eso, simplemente es eso, es decir, escoger las ideas principales y ideas secundarias e ir ya introduciéndolas en lo que es el propio acontecimiento histórico. Y al final le hemos contado la Segunda Guerra Mundial de una forma por partes. Puedes saltar al principio y al final, pero al final tomando como ejemplo el texto, le hemos contado la Segunda Guerra Mundial, que eso a los profesores de historia nos encanta. Y bueno, y luego un apartado, el apartado de una conclusión, es decir, simplemente muchos textos no se valora. Es simplemente cerrar el texto, es decir, ¿qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el texto? ¿No estás de acuerdo? ¿Haces alguna valoración? Si el texto fue muy importante, si tuvo trascendencia, ¿vale? Simplemente es que hagáis un pequeño cierre, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al punto 4. Bueno, espero que os haya quedado esto claro y os sirva para hacer comentarios de texto de una forma perfecta. Bueno, chao, chao, nos vemos, cuidaros mucho.